noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Si el de 1492 es un año glorioso en la historia de España, su contrafigura es sin duda el año de gracia de 1640. En plena guerra de los 30 años y siendo valido del rey Felipe IV, el conde duque de Olivares, se produjo una sublevación en Cataluña y otra en Portugal, además de movimientos particularistas en Aragón y Andalucía que amenazaron gravemente la unidad de la monarquía hispánica. 1640 fue el año en que España pudo desaparecer. Se lo contamos. Cuando comenzó la Guerra de los 30 años en 1618, la monarquía española constituía la más formidable potencia política, diplomática, militar y cultural del mundo. Al terminar dicho conflicto con la Paz de Westfalia en 1648, para nadie era un secreto que Francia la había reemplazado. España seguía siendo una formidable potencia, poseía un imperio universal y culturalmente se hallaba en el cenit de sus letras y su arte, pero su mejor momento había pasado. Luis XIII había logrado situar a Francia como potencia primera en Europa y tras la Paz de los Pirineos en 1659 la propia España reconoció la cesión de su cetro mundial. ¿Qué había pasado? Tras el siglo XVI de Carlos I y Felipe II, los reinados de Felipe III, dirigido por el notoriamente corrupto duque de Lerma, y de su hijo Felipe IV en el siglo siguiente, habían resultado decepcionantes. El declive se había hecho más pronunciado a partir de la década de los 30, pero pocos lo habían percibido. Uno de ellos, sin embargo, fue el conde duque de Olivares, valido de Felipe IV. Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares, percibió esa decadencia y se aprestó a contrarrestarla. En 1626 desarrolló una idea que condensó en la Unión de Armas, por la que pretendió que todos los reinos peninsulares contribuyeran al mantenimiento de la monarquía hispánica en función de su población y riqueza. Olivares se dio cuenta de que, a pesar de que su cantidad de recursos era menor, Francia se estaba convirtiendo en una potencia temible, y dispuso entonces que, consciente de que su eficacia se decía a su cohesión nacional, se copiara a los vecinos del norte. La idea de que todos contribuyesen de forma proporcionada podía ser justa y razonable, pero suscitó las previsibles resistencias. Cuando las tropas españolas, con motivo del conflicto que se mantenía con Francia desde 1635 en el marco de la Guerra de los 30 años, tuvieron que alojarse en Cataluña, se produjeron graves incidentes. En Aragón pretendían perpetuar sus privilegios resistiéndose a unificar sus instituciones con las de Castilla, y eso había dado lugar a una desafección con la que Olivares no contaba. En consecuencia, estalló una revuelta en Cataluña el 7 de junio de 1640, el Corpus de Sangre, en el que fue asesinado el virrey, conde de Santa Coloma, al grito de «Viva la fe de Cristo» y al también habitual de «Muera el mal gobierno», frecuentemente prolongado por el «Viva el rey». Murieron asesinados entre 15 y 20 funcionarios reales. Cataluña se puso en manos de Luis XIII, el rey francés, que supo jugar sus bazas con gran astucia. En lo sucesivo, Cataluña se convertiría en el campo de batalla de la guerra franco-española, justo lo que había querido evitar. Además, el rey francés envió a sus gobernadores, que sometieron a los catalanes a una administración que les hizo añorar a Felipe IV. Entretanto, la monarquía española solicitó de Portugal apoyo para sofocar la revuelta catalana y la guerra contra Francia, en forma de impuestos y de apoyo a la nobleza. Conscientes de la debilidad de Felipe IV, los portugueses aprovecharon para promover su propia independencia, con el inevitable apoyo francés, proclamando al duque de Braganza rey con el nombre de Juan IV, quien, con la excepción de Ceuta, logró que los antiguos territorios portugueses le secundaran en su propósito de separarse de la monarquía hispánica. Para terminar de complicar las cosas, tanto el duque de Híjar de Aragón como el de Medina Sidonia en Andalucía trataron de establecer reinos separados de Felipe IV, en connivencia con Francia. Movimientos semejantes se produjeron también en Navarra y en Nápoles y también en Sicilia. El que todo aquello se sustanciara con la única pérdida de Portugal resultó casi milagroso en aquel desdichado año de 1640. Y para hablar de este asunto tenemos con nosotros esta noche a alguien conocido sobradamente de todos ustedes, como es don Rafael Núñez Huesca. Don Rafael, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Bueno, es ya un clásico cuestionarse cuándo fue el momento, si es que se puede establecer alguno en concreto, en el que comenzó el declinar de España.
el declinar en el sentido de la hegemonía política y militar, ¿no? En algún punto situado entre los acontecimientos a los que hoy aludimos, 1640 y la batalla de Rocroi por un lado, y la segunda batalla de las Dunas y la paz de los Pirineos en 1659. ¿Le parece a usted correcto situarlo más o menos por esa zona histórica? Si hubiera que concretar cronológicamente un punto concreto, sí, podríamos hablar de ese 1658-59, que además coincide con el final de nuestra época dorada en las letras y en las artes, de nuestro siglo de oro. Pero en realidad el declinar del imperio no se consuma, no se hace definitivo hasta, si somos estrictos, hasta 1898 con la pérdida de las últimas colonias. Y de hecho en el siglo XVIII y en el XVII aún se producen algunas gestas en la batalla de Cartagena de Indias y con nuestra colaboración a la hora de forjar los Estados Unidos de América. Pero lo que sí que es cierto es que en esa época a la que tú aludías, Fernando, se produce el final de la España de la Contrarreforma, el final del imperio estrictamente dicho y el final de una época, el final del imperio y el final de los tercios, que además coincide con el final del imperio. En Rocroi, sobre todo en las Dunas, es cuando la táctica y la estrategia de los tercios ya ha sido copiada y mejorada por nuestros enemigos, y esa es la causa de que nuestro declinar militar preceda al declinar político. Bueno, te veo muy optimista, eso me gusta, pero en fin, el tiempo tendremos para considerarlo. La verdad es que el siglo XVII comienza con dos notas que, bueno, el tiempo demostraría desafortunadas. Por un lado, ese pacifismo de Felipe III, que lo era más por dejación que otra cosa, por un lado, y por otro lado, ese espíritu de dejación, esa indolencia que se refleja también en la cuestión de los validos, ¿no? En este último aspecto, bueno, Francia fue el origen, ¿no? Fue donde nos miramos, y la verdad es que a Francia no le fue tan mal, pero a España sí, ¿no? Sí, básicamente porque Richelieu no era el conde-duque, o mejor dicho, por mejor decir, el conde-duque de Olivares no era el cardenal Richelieu, para desgracia nuestra. El sistema de los validos en España acabó siendo un pozo de corrupción por la indolencia, como muy bien decías, Fernando, de los reyes, por la dedicación de los reyes a las labores cinegéticas y de otro tipo, en el caso de los españoles, en fin, otro tipo de cosas, incluso la ausencia, que es una de las causas que desata esta crisis de 1640, la ausencia del rey en la periferia es decir, solo se centraban en Castilla, y en Cataluña pues reclamaban esto que siguen diciendo muchos años después, un poquito de presencia del rey, presencia regia, un poco de cariño y un poco de atención. El valido, en vez de ofrecer todo eso, lo que hizo fue, en una actitud, bajo mi punto de vista, bastante razonable, al menos a ojos del siglo XXI, exigir una contraprestación en dinero y en armas para intentar colaborar con la vocación bélica del imperio. Bueno, y fijándose además en lo que estaba sucediendo en Francia, precisamente, ¿no? Al ver que Francia, un territorio más pequeño y con menos recursos, pero más cohesionado, estaba obteniendo unos magníficos resultados, pues él toma por referencia a Francia. Parecía bastante lógico, y desde luego al conde duque, con independencia del resultado final, la verdad es que su planteamiento no era desacertado. Pero estamos en el marco de la Guerra de los 30 años, que es un conflicto, casi podemos llamarlo, en fin, la Primera Guerra Mundial, casi podríamos considerarlo. Y es un conflicto en el cual lo que se está ventilando son dos visiones del mundo, realmente. La visión de la cristiandad, una Europa unida bajo el cetro de Roma por parte de las potencias católicas, frente al protestantismo, que lo que pretende, el objetivo que pretende, digamos, está implícito, es un cierto nacionalismo, indiscutiblemente. Es la ruptura de esa superestructura política, ¿no? Nacionalismo hasta el punto de que en el nacionalsocialismo coge, por ejemplo, a Lutero como figura nacional y el primer patriota de Alemania. Hay que recordar que como la Primera y la Segunda Guerra Mundial tienen origen en el centro de Europa, más concretamente en Alemania, esta Guerra de los 30 años también tiene su origen en el Sacro Imperio Germánico, que, como bien saben nuestros espectadores, estaba dividido entre protestantes y católicos, y ese fue el origen de que el Sacro Imperio Germánico, el Imperio Español, Austria y Baviera, las potencias y por supuesto las potencias pontificias, se enfrentaran a toda la Europa del norte, que eran las potencias que no solo eran, y esto a mí me gusta recalcarlo, no solo eran enemigas de España desde un punto de vista bélico-material, sino también desde un punto de vista metafísico. Inglaterra y sobre todo Flandes, Holanda, eran no solo enemigas militares, sino enemigas en un sentido extraordinariamente elevado del término.
Y viendo la falta de cohesión interna, decíamos, de la monarquía hispánica frente a Francia, lo que hace el conde duque pues es tomar las medidas que estima oportunas en ese aspecto, y una de ellas es la colaboración de los reinos de la corona aragonesa, que afecta directamente a Cataluña, y ahí se lía. En junio de 1640, por causa de la presencia de las tropas de la monarquía en Cataluña, estalla ese conflicto. Estalla ese conflicto, efectivamente, como consecuencia de haber trasladado las tropas castellanas su presencia a Cataluña, una presencia que no es bien recibida. Las élites, en este caso Pau Clarís, que es el presidente de la Diputación General de la Generalitat, alienta a los segadores, y efectivamente son los segadores en los que llegan a provocar una revolución. Hoy en día el himno de Cataluña habla de esa revuelta de los segadores, hasta el punto de asesinar al virrey de la Corona en Barcelona, en la playa de Barcelona. 2 puñaladas acaban con él y desatan pues una revolución que, como bien decías en el vídeo, Fernando, pudo acabar con lo que hoy es España y habernos confeccionado una suerte de Balcanes ibéricos, porque no solo Cataluña, Portugal, no solo Portugal y Cataluña, Aragón, el duque de Medina Sidonia en Andalucía, las provincias del sur de Italia. Es decir, fue milagroso que hoy España mantenga las fronteras, a excepción de Portugal, que fue un reino con el que nos unimos durante 60 años, pero que al fin y al cabo no formaba parte de la génesis nacional. Fue un milagro que de aquel año infausto para España conserváramos las fronteras. Pero Portugal, que aprovecha la trifulca catalana y la guerra de Felipe IV con Francia, que la aprovecha para proclamar su independencia, una guerra también larga, pero en fin. Es consecuencia, es decir, exacto. Lo de Portugal es consecuencia, no causa de ese año infausto de 1640. Los portugueses eligen al duque de Braganza como heredero al trono portugués. Además, el heredero legítimo al trono portugués era Felipe IV, en tanto que era el heredero legítimo. Los portugueses hacen sin sangre, sin muertes, como ocurrió en Cataluña, y sin revoluciones, hacen muy bien lo que tienen que hacer, apoyados, eso sí, era imposible que Portugal lo hiciera a solas, por Francia y por Inglaterra, que desde ese momento Inglaterra se iba a convertir de alguna manera en el protector, en la nave nodriza de los portugueses ya para siempre. Nos queda muy, muy, muy poquito tiempo, pero para mí tiene un cierto misterio el hecho de que los nacionalistas, los separatistas catalanes, reivindiquen tanto 1714 en lugar de reivindicar más 1640. Es, como digo, tiene un cierto aura de misterio, en mi opinión. Sí, porque desde un punto de vista histórico, si hay que buscar legitimidad en el movimiento separatista catalán, yo también lo buscaría en ese 1640, que tiene mucho más sentido, porque en 1714 todos sabemos que aquello fue una guerra de sucesión, y el principal valedor de la causa hoy nacionalista catalana era Rafael de Casanova, que era un español españolísimo que luchó por español, sí. Y sin embargo, lo de 1640, puestos a buscar legitimidades y argumentos históricos, aquí sí que podían encontrarlo, y sin embargo hoy se ha quedado con únicamente una referencia en el himno regional catalán. Pues muchísimas gracias, don Rafael. La verdad es que es un tema apasionante. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a todos ustedes, muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí y hasta mañana, si Dios quiere.